Amigas, amigos, soy Gerardo Kleinburg y quiero darles la bienvenida a este segundo diálogo a propósito de la ópera y el poder aquí en TV UNAM. Hoy abordaremos el siglo XIX desde esa perspectiva precisamente y tenemos, como hemos acostumbrado, dos invitados de lujo. En primera instancia, Valeria Palomino, productora e ingeniera musical, y en segunda instancia tenemos aquí a David Rimoch, historiador. Bienvenida, Valeria, bienvenido, David. Directo, vámonos, sin obertura, vámonos cada uno a su área y les propongo empezar a cantar en este diálogo a partir de esta idea. En mi opinión, no sé si es válida o no, el siglo XIX operístico podría empezar con esas bodas de Fígaro de Mozart descritas en 1786, 1787. Me parece que ahí arranca la Revolución Francesa, la post-Revolución Francesa, el liberalismo que empieza a recorrer Europa entera y que a algunos entusiasma y a otros, los poderosos, aterra. En tu opinión, Valeria, ¿cómo se relaciona la ópera con el poder en este contexto en los albores del siglo XIX? Sí, la Revolución Francesa sin duda fue un impulso muy grande y generó una modificación en la concepción de la ópera, tanto en sus formas como en sus contenidos dramáticos. La ópera seria, sobre todo en Francia, empezó a desarrollarse con mucho vigor y con este tipo de temas nacionalistas, y un claro ejemplo es, por ejemplo, Berlioz, con los troyanos y estas historias sobre la Eneida. Y también, bueno, hacer simplemente un breve resumen sobre lo que significa, digamos, a nuestro entender de este tiempo, el nacionalismo en la música. Y eso es generalmente utilizar algunos temas o motivos musicales concretos que relacionamos con una región, que relacionamos particularmente con una locación o con una comunidad. En el caso de la ópera o de la música programática, tiene que ver también con usar el folclore como una base conceptual o ideológica para nuestras composiciones. Entonces, esto enmarca sin duda mucha de la voluntad que van a tener los autores a lo largo de este siglo. Hay una infinidad de diferencias entre todos los autores de ópera que hay en el siglo, y podemos hablar básicamente de una primera mitad y de una segunda mitad quizá. Y también los compositores tienen sus épocas, tienen las épocas primarias y las medias, y después tienen las tardías. Y también podremos ver un poco de desarrollo en estos temas nacionales en todos ellos. Pero le cedo la palabra también a David. Me gusta que empieces con el tema de las bodas de Fígaro como el inicio del 19, aunque es, como dices, es 1786, porque estamos justo antes de la Revolución Francesa, pero de alguna forma ya ahí se empieza a hablar justamente de los conflictos sociales. Es una ópera que nos presenta la falta de armonía con esta supuesta armonía al final entre clases sociales, ¿no? Por supuesto, desde el punto de vista personal, de los personajes, pero me gusta porque justamente creo que esos son los dramas que van después a llevar la ópera durante el 19, ¿no? Yéndonos hasta Aida, ¿no? Son sí dramas enmarcados por los conflictos nacionales, por las guerras, por las transformaciones del siglo XIX, la revolución industrial, el liberalismo, la creación de los estados-nación, la creación de Alemania, la creación de Italia, totalmente. Más adelante el imperialismo. Digo, estoy aquí con el listado de todo lo que pasó en el 19. Iremos hacia allá si tenemos, ¿no? Tiempo, claro. Exacto, que sí. Pero siempre con el conflicto humano, ¿no? Con los personajes, en esos conflictos que finalmente no olvidarnos que pues, la historia del 19, y es creo lo que la ópera ayuda también a recalcar, pues, son también las historias de todas estas vidas transformadas por
por estas guerras, por estas transformaciones económicas, etcétera, ¿no? Estoy totalmente de acuerdo. Me gustó el tema que tocaste al hablar de nacionalismos, al hablar de Berlioz, en el sentido, dime si estás de acuerdo, de que hay un factor fortísimo en todo este arranque de la ópera del siglo XIX que se llama Gioachino Rossini, esta oleada italiana que no termina de ser acotada por muchísimas culturas europeas, los alemanes poniendo su Singspiel, los franceses metiendo la ópera comique, los ingleses con su ballad opera, los españoles con su zarzuela. ¿Cómo percibes tú, más allá de las características puntuales que mencionaste, de estos ingredientes musicales que tiene el nacionalismo, cómo ves políticamente esta parte anti-italiana, no italiana? Es decir, de empezar a usar la ópera me parece como un factor incluso de identidad nacional. Sí, es cierto. Por un lado, en la ópera concretamente sí había facciones que rechazaban lo italiano, y fundamentalmente los germanos. Weber y Wagner, que son finalmente los representantes más importantes de la ópera alemana del siglo XIX, pensaban que era un tanto superficial o artificioso lo que hacían los italianos con el bel canto y lo que hacían los italianos con esta floritura, digamos, de la voz, este uso de la voz un poco excesivo en términos de virtuosismo. A ellos les parecía que había que ir más profundo en el drama. Creo que cuando mencionas a Mozart es muy importante porque lo que él generó es una fuerte discusión entre el balance entre la música y el drama. Y creo que eso fue algo que permeó el siglo XIX por completo. ¿Y en qué sentido se desarrolló, en relación al poder, en qué sentido se desarrolló esta relación música-drama? Muchos, pero por ejemplo en los usos de los coros, en los usos de estos temas grandilocuentes, de la amplitud que tomó la orquesta a nivel dotación, es decir, como integrantes, ¿no? La orquesta fue realmente haciéndose más y más robusta con el paso del tiempo, al igual que los coros. Y esto representaba, ya lo diremos más adelante, pero un ejemplo concreto en Verdi, pues es justamente los grandes coros, por ejemplo, porque estaba muy relacionado pues con este tema nacional. Me gustaría ahora, si me lo permiten, hacer un pequeño giro que lo es y no lo es, David. Y mencionar una sola palabra que dice todo. Es una persona, es una época, es el amor y el odio de toda Europa al mismo tiempo, es el arranque de una corriente artística. Y solo te digo una palabra y a partir de ahí, Napoleón Bonaparte. Dije dos, Napoleón. Bonaparte, sí, totalmente, ¿no? Es el Beethoven borrando el nombre y sustituyéndolo por el título Heroica para su tercera sinfonía cuando se entera que Napoleón se proclama emperador. Sí, ¿no? Napoleón es, si hablamos, por ejemplo, en literatura, pues los grandes personajes de las novelas del siglo XIX, ¿no? En El Rojo y el Negro, Stendhal, en las novelas de Balzac, son pequeños Napoleones, ¿no? Napoleones en potencia, ¿no? Y hasta los mismos grandes compositores del XIX se vuelven como Napoleones, ¿no?
con sus seguidores, Wagner con el wagnerismo, Verdi también como un héroe nacional. Creo que tienes toda la razón, ¿no? Napoleón es esta figura que lo engloba todo, es el que es el pequeño soldado que llega a ser emperador, que llega a conquistar toda Europa, que crea leyes de noche, ¿no? Que en las mañanas decide construir nuevas ciudades, mandar a hacer teatros, pedir que se pongan en escena óperas, ¿no? Es el que quiere transformarlo todo y es la gran figura del romanticismo, ¿no? Y ahorita que hablábamos, una palabra que creo nos puede ayudar también a vincular todos estos temas es la palabra autenticidad, ¿no? Hay una búsqueda de autenticidad en el lenguaje de las óperas, lo que decías, ¿no? Por ejemplo, en cuanto a acercarse al drama, que sean óperas no a la italiana, y la cual sería la contraparte del estilo a la italiana, la autenticidad. Y Napoleón es el líder auténtico por excelencia, ¿no? Porque es el que ejerce su poder de acuerdo a sus impulsos interiores y por lo tanto es el gran héroe del romanticismo, ¿no? Encarna los ideales del romanticismo, entre ellos la autenticidad, ¿no? Estoy totalmente de acuerdo y yo le mando el balón a Valeria a partir de algo que comentaste. Este hombre que se levanta en las mañanas y quiere reformar un código, comisionar una ópera, construir una ciudad o hacer un teatro. Y entender que de pronto, bueno, a ver, ya hay que poner en orden un poco este desastre aquí en París. Los rossinianos, bueno, vamos a hacerle su teatro de los italianos y la Gran Opéra, el Palais Garnier que se quede con eso y la Opéra Lyrique o la Opéra Comique, que deviene la Opéra Comique, etc. Es decir, hay una incidencia no solamente política, sino estrictamente artística por parte de Napoleón en ese panorama de la ópera francesa. Valeria, ¿qué comentarías sobre cómo ese tema o esa actitud napoleónica comienza a determinar tan marcadamente lo que se hace en la ópera de Francia, por ejemplo? Es muy importante la figura de Napoleón para la ópera del siglo XIX. Lo mejor que nos puede pasar a los artistas, a los creadores, a los hoy por hoy gestores también, es que a los gobernantes les interese la cultura y les interesa el arte. La relación entre el poder y el arte, y sobre todo con la ópera, es muy intrínseca, porque la infraestructura es fundamental. Nosotros podemos hacer un concierto de música de cámara prácticamente en cualquier parte, pero la ópera no. La ópera es muy costosa, requiere teatro, requiere espacios, y el favorecimiento de las figuras de poder se vuelve vital para el desarrollo de la ópera. Napoleón era un melómano, y entiendo que escuchó más de 300 funciones de ópera a lo largo de su vida. Eso favoreció de muchas maneras. Y además, después en estos primeros años pues, del siglo XIX, sí se acabó con la herencia del barroco. Fue muy interesante porque realmente hasta ahí se termina como esta liga así muy ad hoc de hacer estas estructuras muy cerradas. Y Napoleón fundamentalmente divide en estas tres secciones, ¿no? La ópera seria, que es la ópera que más le interesaba al público francés. A él me parece que le interesaba más todavía la ópera italiana, en la que sí generalmente se hace también bufa, y la ópera cómica francesa, que esa sí tiene, por ejemplo, parlatos, que mantiene las partes habladas, como el Singspiel, también, que es la ópera cómica alemana, que mantiene las partes habladas, pero la ópera seria francesa no tiene nada de ópera, nada de textos hablados, que es lo que continúan estas grandes figuras de las que vamos a hablar más adelante, Verdi y Wagner. ¿Les parece que hagamos un pequeño corte? Amigas, amigos, vamos a un corte y regresamos con la segunda parte de la ópera y el poder en el siglo XIX. No se vayan. Di quella pira l'orrendo fuoco, tutte le pirre male a banco, en bisegnetela a chi avrà poco, col sangue vostro la spegnerò, era già figlio prima d'amarti, non può
Amigas, amigos, seguimos aquí en El Poder y la Ópera, hablando del siglo XIX con David Rimoch, con Valeria Palomino. Y ahora, David, va un balón, una moneda, porque yo creo que es una moneda. No son dos cosas distintas. Una moneda que tiene dos caras en el siglo XIX. Una cara es Verdi, la otra es Wagner, pero la moneda es una. ¿Con cuál te quedas? ¿Con cuál empiezas? ¿Cómo bordas la política, el poder, los poderes y la ópera en el siglo XIX a partir de este hombre que estaba en 1848 en las barricadas de Dresde, o este otro señor que casi le dio su constancia de mayoría a Victorio Emanuel para decirle, eres el primer rey de Italia? ¿Qué onda con ellos? Pensando ahorita en lo que decía Valeria sobre los gobernantes y el poder, yo creo que hay otra gran figura que no es un individuo, sino una clase social, que es la burguesía. Sin duda. Y la ascendencia de la burguesía durante el XIX, ¿no? Esta división de la que hablábamos de diferentes teatros también corresponde a un público que pide diversidad, que pide el espectáculo, que puede pagarlo, a una comercialización de la ópera. Y entonces hablar de Verdi y Wagner es hablar también de, sea la burguesía alemana, sea la burguesía italiana, sea la burguesía en Europa y más adelante en el mundo en general, ¿no? ¿Con cuál me quedo? Tal vez empezaría con Wagner, ¿no? Por las mismas barricadas, el gran momento en que también la burguesía en 1848 en diferentes partes de Europa, sino es que en toda Europa busca reclamar el poder, ¿no? Pero con Wagner finalmente creo lo que no hay que olvidar es que el proyecto de Wagner también es un proyecto político, ¿no? Es un proyecto que busca crear una identidad auténtica, una nacionalidad, un lenguaje, que es el lenguaje de sus óperas, que es toda la reinvención de la ópera, desde cómo se presenta la ópera, qué luces se apagan, cómo se canta, cómo se mezcla con la música, pero también en los temas, finalmente, darle a esta burguesía que Wagner ve como una burguesía pues, comercial, superficial, darle justamente también el sentido de algo más importante, de una espiritualidad, de algo más profundo, de un devenir, ¿no? Y creo que empezaría por ahí, ¿no? Un poquito, lo vemos también, por supuesto, con Verdi en otro contexto, pero me parece que es interesante también, y por lo que mencionabas de las barricadas y de lo que hablaba Valeria, es como también pensar todo esto dentro del marco de esta clase social, que es finalmente también la que va al teatro, ¿no? Pasamos del modelo del barroco, en el que tenemos un teatro pequeño, un gobernante, una relación entre el poder y la ópera que es chica, a una relación mucho más compleja, ¿no? Que tiene que ver con otros temas como el nacionalismo y la creación de identidades nacionales, ¿no? Que se va a volver el gran tema del 19. ¿Tú qué haces con la moneda Verdi, Wagner? ¿Cómo la lees? Bueno, en principio me gustaría decir que el repertorio de estos dos autores es la columna vertebral de la programación de todas las casas de ópera del mundo hoy por hoy. Y eso
tiene que ver con varios aspectos. Creo que uno de los estandartes del romanticismo del siglo XIX fue también la manifestación por primera vez más definida de la individualidad de los autores. Y eso tampoco hay que olvidarlo. Porque en el caso de estos dos autores que son tan distintos entre sí, en casi todo asunto imaginable, y eso es precisamente por la manifestación de sus ideas propias y de cómo ellos fueron traduciendo la música y el lenguaje a lo largo de su carrera y de su vida. Sin embargo, tienen muchas cosas en común que no son nada más a nivel estético, artístico, sino a nivel ideológico. Y esto me gustaría retomar lo que comentó David sobre la sociedad, porque también el público comienza a ser un poder en estos momentos. Y las editoriales, por ejemplo. Ricordi toma a Verdi. ¿Y qué tanto Ricordi tiene una injerencia realmente muy, muy fuerte en los temas, en el devenir de lo que Verdi toma finalmente y acepta para hacer ópera? Recordemos que él empezó a retirarse desde muy pronto. Y fue Ricordi el que lo saca de ese retiro, Lo saca del retiro y le dice, no, esto, lo otro. Y entonces él, yo pienso, no sé si estarán de acuerdo, creo que en ambos casos, tanto en Wagner como en Verdi, este genio musical, esta necesidad de individualizar también su discurso, creo que es mucho más potente que sus ideas. Creo que toman las creencias, se entusiasman con el nacionalismo, se entusiasman también con muchos de estos temas, la redención, como bien decías en Wagner, muy importante para él, las cuestiones religiosas en ambos son muy relevantes. Sin embargo, creo que al final también el público, y empieza ahí en el siglo XIX, el comercio de alguna manera también a definir los temas, a definir, incluso Verdi pues dejó la comedia por este primer gran tropiezo y es hasta 50 años después que vuelve a tomar una comedia porque no le va bien. Y finalmente en Francia también le empiezan a hacer otro tipo de comisiones y empieza a desarrollar la ópera en base a esta necesidad del público. Totalmente. A mí me gustaría dirigirnos ahora hacia, lamentablemente ya, el último segmento de este breve diálogo. Empezaron a hablar cada uno, tú David empezaste con el tema de la burguesía y del crecimiento de la burguesía. Y me subo en este crecimiento de la burguesía para con ella navegar hacia el final del siglo, hacia el llamado fin de siècle, que es mucho más que una frase para determinar que termina un siglo. Es toda una idea, una noción que se puede vincular con la revolución industrial, con el darwinismo, con el arranque de la teoría psicoanalítica, con el desgaste de tantas cosas. Y además de invitarlos a hablar sobre ello, no puedo evitar mencionar un nombre que es uno de mis dioses venerados en la ópera y que atraviesa todo este periodo. Nace en 1864, muere en 1949, Richard Strauss. Con todo esto que lanzo, ¿qué hace cada uno de ustedes? ¿Qué puede bordar para terminar el programa? Otra vez voy con una palabra, pero tú me la evocaste, la decadencia, ¿no? La decadencia es el gran tema para Wagner, por ejemplo, ¿no? La ópera para Wagner es una forma de salir de la decadencia, ¿no? Aquí decadencia no entendiéndola como, las cosas estaban mejor antes, sino más bien la desconexión de la que hablábamos entre la realidad o las realidades históricas y las aspiraciones espirituales que deberían de ser el objetivo de toda civilización. Y esta idea de que la burguesía industrial, liberal, europea estaba entrando en un periodo de decadencia, ¿no? Hablas de Darwin, pero otra de las grandes figuras también, ¿no? Stan Spengler, o lo que le va a pasar al darwinismo, pero esta idea de que
si bien Europa estaba entrando en un gran periodo de prosperidad, ¿no? Hacia el finales del siglo XIX, porque también es un periodo que se va a conocer como la Belle Époque, el Gilded Age en Estados Unidos, son épocas supuestamente doradas, pero bien nosotros sabemos que también preparan Es un la hoy primera, express. exactamente, preparan la Primera Guerra Mundial. Pero yo creo que estas ideas, como la noción de decadencia, va a ser muy importante justamente para Richard Strauss, ¿no? Creo también en las óperas de Strauss también hay como que así como Wagner había trabajado el tema de lo griego, del drama griego, de la tragedia griega, también Strauss regresa, pero ya es una visión de lo griego mucho más arcaica, hasta por momentos tal vez menos idealista, más Totalmente. cruda, ¿no? O una ópera totalmente diferente que mira hacia atrás, como sería El Caballero de la Rosa, donde también está presente, creo, la idea de la decadencia, ¿no? Entonces, para mí ese fin de siglo del que estás hablando, que de alguna manera nos lleva pues hasta 1914, ¿no? Y a otros mundos musicales y a otras relaciones entre el poder y la ópera, también, de alguna manera anuncia muchas de esas catástrofes que van a ser las del siglo XX, ¿no? Y Strauss pues es como la vida perfecta, ¿no? Que vive hasta después de la Segunda Guerra Mundial. Y aquí yo sé que ya me adelanto al 20, pero un siglo te lleva a otro, ¿no? Absolutamente. Valeria, creo que te toca el área final. Estamos ya en la recta final. ¿Qué haces con estos temas, con estas líneas discursivas que tomamos? Sí, Wagner tiene sus grandes detractores y sus más allegados. Incluso Debussy es de aquellos de los que quiso realmente alejarse de la tradición wagneriana, pero Richard Strauss es fundamentalmente el que sigue sus valores. Los musicales más evidentes, como son esta textura musical continua, ¿no? Que trató de evitar ya los cortes entre un aria, un diálogo, etcétera. Y digamos, a nivel teórico, yo diría simbolismo religioso, ¿no? Estas ideas de redención, estas ideas también muy apegadas al cristianismo y a la idea justamente de utilizar nuevamente estas uniones más espirituales, cara finalmente a la decepción tan grande que empezaban ellos a vislumbrar. Estoy de acuerdo con ambos, pero además me quedo pensando que hemos cerrado y creo que han armado un diálogo muy afortunado, porque de una manera verdaderamente sucinta se ha podido trazar desde los prolegómenos del siglo XIX, el hablar de las bodas de Fígaro, hasta empezar a hablar de la Primera Guerra Mundial, de Weimar, de eso que vendrá después, y entender claramente que esto de parcelar nuestros diálogos en un siglo u otro no es más que un artificio discutible que nos da cierto orden, pero que no es exacto. La historia de la ópera y su relación con el poder no han distinguido esas fronteras de una manera tan puntual. Gracias a los dos. Gracias, Valeria. Gracias, David, por ayudarnos a armar este diálogo sobre la ópera y el poder. Y gracias, amigas, amigos, por acompañarnos en este ciclo organizado por TV UNAM. Nos vemos pronto.